Como ustedes vieron en la hojita que les mandé, les voy a hablar de 2 Corintios y quiero leer para empezar en 2 Corintios, pero en el capítulo 4. Ustedes tienen ahí el capítulo 10, pero vayan al capítulo 4 y vamos a leer los versículos 3 al 4. 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hace unos días yo le lancé un desafío para evangelizar, ponernos en marcha con la evangelización a nivel personal. Y estos mensajes que estoy mandando a diario, no solamente se los estoy mandando a ustedes, como ya les dije, sino a personas que no son creyentes, porque sé que la palabra de Dios debe correr por todas partes y esto va a afectar a las personas para llamarles la atención y para abrirles el corazón en este tiempo. Y la verdad que estoy teniendo resultados muy interesantes. No obstante, en estos días estuve compartiendo con una persona que estaba trabajando y me decía que le decía a ella, a la persona, bueno, me llama la atención que el pastor no me haya mandado la palabra. O sea que ella le decía a su clienta eso, que estaba esperando la palabra. Y justo en ese momento entró mi mensaje y dijo, uy, acá llegó. Así que quiero significarles con esto que la gente está muy necesitada y que nuestra acción diaria evangelizadora puede ser muy importante para muchas personas. Por eso les lancé el desafío de que ustedes también, ya sea lo que yo mando o palabra que quieran mandar ustedes a personas que no conozcan el Evangelio, se van a sorprender y van a tener una acción evangelística diaria. Como dice aquí en esta palabra que hemos leído, dice: si nuestro Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Una de las cosas que no deja de sorprenderme a pesar de los años es que hay muchas personas a las cuales nosotros les hablamos que realmente parecieran ser impermeables. Uno les da la palabra, les explica, les manda mensaje, pero uno se da cuenta que no está entrando esa palabra. Uno se da cuenta que son impermeables, que realmente están ahogados en su circunstancia, en su situación, y que no pueden reaccionar al mensaje sencillo pero a la vez profundo de la palabra de Dios y a la invitación a tener un encuentro con Cristo para poder resolver sus problemas. Entonces ahí nos damos cuenta que realmente necesitamos de Dios para poder transmitirles lo que queremos transmitirles. Necesitamos de Dios para poder hacer de alguna manera que entiendan. Ellos no entienden, no perciben, ellos no se dan cuenta de lo que uno le está diciendo. Y realmente necesitamos el poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Y este es el punto. Ahí nos damos cuenta que necesitamos asistencia espiritual, que el envío de la palabra, la entrega de la palabra, la predicación de la palabra persona a persona es fundamental, pero que a su vez necesitamos que el Espíritu Santo se manifieste, porque esto es una lucha, esto es una lucha espiritual, la cual nos hace ver que nuestra vida es espiritual y que muchas personas no tienen esa vida espiritual. Así que hay personas que no ven, no entienden, no perciben, están ahogados en sus cosas. En 2 Corintios capítulo 3, a la vuelta, dice el versículo 4, 5 y 6:
Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino, y vean bien, nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra competencia en el ministerio, en el poder transmitir el Evangelio, viene de Dios, el cual nos hizo asimismo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Hermanos, no es suficiente, es un primer avance el enviar la palabra, pero necesitamos orar, interceder, necesitamos que el Dios de este siglo suelte la mente de las personas a las cuales nosotros le estamos enviando la palabra, porque están cegados, su entendimiento está entenebrecido, en tinieblas, no pueden ver, no pueden percibir las cosas de Dios, porque evidentemente están ahogados en sus pensamientos, están ahogados en sus problemas y no pueden ver más allá. Entonces este parate que hay en el mundo ha servido y sirve para que muchos detengan sus vidas, detengan su accionar ya, digamos, continuo, sin poder pensar, y se encuentren con las realidades de la vida. Esta es nuestra oportunidad. Por eso lancé el desafío de que ustedes le manden a 2 o 3 o 5 personas la palabra del Señor que no conozcan al Señor, para que estas personas empiecen a reaccionar. Y deben orar para que el Dios de este siglo suelte esas mentes, porque esta es la clave. El apóstol Pablo dice: no tenemos lucha contra sangre y carne. Este es un tema espiritual. Y a veces hemos hablado con muchas personas y parece, como nos decían en la escuela, que les entran por acá y les salen por acá. ¿Se acuerdan? Pero bueno, así pareciera con la palabra de Dios. Otros parecen impermeables. Pero no hay duda que si realmente tenemos pasión y deseamos que las personas conozcan al Señor Jesucristo, vamos a tener que dar un paso más. Y ese paso más es orar, es clamar a Dios por estas personas, para que la luz del Evangelio de Cristo penetre en sus corazones, para que les resplandezca la persona de Jesucristo y puedan plantarse frente a Él y entregarle sus vidas. Dice en 2 Corintios, capítulo 10, que era el versículo que yo había puesto para la reunión de esta mañana: pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Hermanos, esto no es por esfuerzo humano. Necesitamos la asistencia, la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos el poder de Dios operando. Y a veces vamos a tener que ayunar y clamar a Dios. Y ahí vamos a ver hasta dónde realmente nos importa la otra persona, para que esa persona sea soltada por el poder enseguecedor del diablo y reciba la luz del Evangelio. Así que dice: aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, porque esto no es contra carne y sangre. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las armas de nuestra milicia no son carnales. No podemos agarrar a la gente del cogote y tratar de convencerlas, ni pelear ni discutir. Nuestras armas son espirituales, la lucha es espiritual. Y entonces dice: son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y para derribar argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Una de las cosas que me ha pasado es que muchos me empiezan a preguntar, y ustedes conocen las clásicas preguntas: bueno, si existe Dios, ¿por qué esta injusticia? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué esta pandemia? ¿Por qué la gente muere? Es clásico, la verdad. Entonces uno tiene que llevarlos y remitirlos a que esto no es el deseo de Dios, que Dios ya hizo lo necesario para que seamos felices y estemos bien, pero que el problema precisamente está en que las personas, en lugar de volverse a Dios, quieren hacer la suya. Y por supuesto, como todas las cosas que hacemos en la vida, para bien o para mal, cada decisión que tomamos implica una consecuencia.
Y esto es lo que estamos viendo, las consecuencias de vivir lejos de Dios. Lo cierto es que estas armas son poderosas para destrucción de fortalezas. Y aquí hago un paréntesis, porque también quiero hablarles no hoy acerca de la destrucción de fortalezas, pero en nuestra vida íntima, en nuestra vida privada, aún siendo cristiano. Y si alguno quiere compartir esta charla, yo les invito a que el jueves que viene podamos tener una reunión tal vez más íntima con los que realmente estén interesados, y quiero hablar de la destrucción de fortalezas en nuestra vida personal, que son a veces las que nos frenan, las que nos tienen atados, las que nos tienen a veces inhibidos de hacer la voluntad de Dios y recibir las bendiciones de Dios. Pero sigo, estas armas son poderosas en Dios, derriban los argumentos, no hay nada más poderoso que la palabra, por eso todo podemos discutir, pero esa palabra va permeando a las personas. Recuerden, dice que la palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay nada en su presencia que quede oculto. Por lo tanto, queridos hermanos, la palabra lo que hace es iluminar, descubrir, transmitirle a la persona cuál es su real situación, y es por eso que a veces genera reacciones adversas, porque a nadie le gusta que lo estén indicando lo que está haciendo mal, es lo que necesita. Nadie le gusta que le estén indicando. Entonces, la palabra tiene este efecto, es poderosa, descubre lo más íntimo del ser humano, y esa es nuestra herramienta, la herramienta para introducirnos en el corazón de la persona. Después, claro, viene la lucha espiritual. El diablo no está dispuesto a soltar a las vidas, no está dispuesto a soltar las mentes, pero ahí está nuestro compromiso y nuestra oración. Por eso les digo, no envíen esto a más de 2 o 3 personas, porque se van a tener que ocupar de esto. Y van a darse cuenta que pronto van a estar haciendo un discípulo, porque esa persona se va a convertir, los va a seguir, les va a seguir preguntando, y se van a dar cuenta que sus vidas van a estar muy ocupadas, entretenidas, tal vez más de lo que están, pero ahora en algo mucho más permanente, mucho más de bendición, trae satisfacción para nosotros y trae satisfacción al Señor. Muchas veces en la palabra encontramos, sobre todo en el Nuevo Testamento, claro, que el Señor a través de Pablo, a través de los apóstoles, está diciendo que su iglesia tiene un propósito. Y nosotros somos parte de esta iglesia, formamos parte de la iglesia. Y tenemos que entender que estamos dentro del plan de Dios, aún en este tiempo. Yo no quisiera que las cosas que están sucediendo nos hagan perder de vista cuál es nuestra identidad. ¿Cuál es nuestra identidad en Dios, en Cristo? ¿Cuál es el propósito para el que Él nos ha llamado? Dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que, hermanos, esto nos compete a todos. Yo sé, porque recibo los pedidos de oración, que muchos están con problemas, muchos tienen dificultades, pero ninguna de estas cosas debe hacernos olvidar el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Y el propósito para el cual nos llamó es transmitir el Evangelio. Si yo les dijera, la semana que viene, el Señor me reveló que viene a buscar a su iglesia, ¿cómo ordenarían sus vidas? ¿Cuáles serían sus prioridades? ¿A quién quisieran hablarle? ¿De quién pensarían que lo tienen cerca y todavía no le han hablado del Señor? Y van a tener que presentarse delante del Señor. ¿Y qué le vamos a decir? Uy, Señor, se me pasó. Señor, no tuve tiempo. Bueno, creo que tenemos, hermanos, que pensar seriamente, reordenando nuestras prioridades. Este parate que Dios nos ha dado, que Dios le ha dado al mundo, sirve para todos. Para los que somos hijos de Dios en primer lugar, para el mundo incrédulo en segundo lugar, y para que se cumplan los planes de Dios.
para el pueblo de Israel. Así que estamos en este proceso. Y yo en esta mañana quiero transmitirles esto. Dice Pablo en 1 Corintios 4:1 que somos administradores de los misterios de Dios. Hermanos, estamos administrando cosas que nos superan. Administramos cosas que tienen que ver con la gloria de Dios. Administramos cosas que tienen que ver con el poder de Dios. Administramos cosas que tienen que ver con la liberación de las almas, de las personas. Administramos cosas que son maravillosas. Antes de ayer estaba hablando acá con mi familia acerca de la asistencia de los ángeles. ¿Cuántas veces los ángeles nos han asistido y nos asisten sin que nosotros nos demos cuenta? ¿Cuántas veces hay intervención divina ordenada por Dios a través de los ángeles en favor nuestro y no nos damos cuenta? ¿Qué quiero decirle, hermanos? Quiero decirles que hay una gran organización del reino de los cielos que está operando, que está actuando, que está trabajando y está esperando nuestra manifestación, está esperando que tengamos una comunión más íntima con el Señor para que Él nos pueda hablar, para que Él nos pueda guiar, para que Él pueda iluminar el entendimiento, nos pueda marcar los caminos a seguir. Estamos dentro de su cuerpo, de su iglesia, y esto es dinámico, esto es activo, esto es permanente. Necesitamos el poder de Dios, necesitamos la unción del Espíritu Santo. Estoy estudiando y he estado viendo que los grandes avivamientos vinieron por la palabra. El avivamiento en los Estados Unidos, en Azusa, en ese lugar, en ese pueblo, en esa iglesia, ocurrió cuando unos estudiantes de teología empezaron a indagar profundamente acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y en un momento el Espíritu Santo irrumpió en sus vidas, los llenó de su Espíritu y se empezó a desparramar de una manera extraordinaria. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, aviva nuestro espíritu, no nos deja estar quietos, no nos deja estar remoloneando, nos hace ver que así como estas cosas nos están incomodando, nos sentimos encerrados, privados de libertades, hay una realidad diferente a lo que nosotros esperábamos. Nos hace ver que no nos debemos acomodar cuando estamos bien, sino que también debemos buscar el propósito de Dios. Así que el Señor, a pesar de todas las cosas que puedan estar pasando o lo que nos puede estar sucediendo, nos dice: vayan y prediquen, vayan y enseñen. Jesús recorría las aldeas enseñando, predicando y sanando toda dolencia del pueblo. Él enseñaba las verdades del reino, les enseñaba la palabra, les declaraba la palabra, les abría las escrituras. Y cuando él veía que la gente por ahí era mucha y no entendía, le mandaba una parábola para que con la sencillez de la parábola que les transmitía ellos pudieran entender y que estuviera a su alcance. Pero les enseñaba. Después les predicaba. Hermanos, la predicación lleva a que las personas tomen una decisión. Por eso no es lo mismo enseñar que predicar. Los evangelistas salen a predicar y cuando predican ellos esperan recibir la cosecha, esperan que la gente tome una decisión. Entonces la enseñanza nos ubica, la predicación nos invita a tomar una decisión frente a esta enseñanza. Y después vienen las bendiciones del reino, sanando toda dolencia del pueblo, la confirmación de la palabra. Todo esto es un propósito maravilloso. Y Dios nos ha puesto en este propósito, a cada uno de nosotros. Mírense en la pantalla, y esto es para todos los que estamos acá, todos los que componemos el cuerpo de Cristo. Un día el Señor nos va a venir a buscar, y mejor que nos encuentre abocados a sus cosas, a su reino, con nuestra mente centrada en su voluntad, porque esto va a ser lo que va a descubrir la satisfacción del Señor para con nuestras vidas. Así que vamos a tener un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos en esta mañana, porque una vez más tu palabra nos ubica en el contexto de la eternidad, nos ubica en el contexto mundial, nos ubica, Señor, en el contexto de nuestro país, en el contexto de nuestra ciudad, en el contexto de nuestra iglesia y en el contexto de nuestra vida espiritual y personal. Te pedimos, Señor, que
Que el fuego de tu Espíritu Santo ilumine también nuestro entendimiento, que sane nuestras heridas, que nos levante, que nos prepare para tener una visión más amplia, que nos haga sentir, Señor, pasión por aquellos que aún no te conocen y puedan descubrirte, puedan encontrarse, que podamos diseminar la palabra por todas partes, pequeñas porciones, pero como hizo Nehemías, que cuando descubrieron la palabra enviaban porciones enriquecidas a todas partes. De la misma manera hemos descubierto tu palabra y queremos mandar porciones de bendición a los que no te conocen. Y te pedimos, Señor, que toques su corazón, su mente, su alma, su entorno, para que puedan descubrirte y entregarse a ti, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.